El REF cumple este 2022 50 años, una herramienta de vital importancia que 5 décadas después continúa siendo una gran desconocida para la mayoría. El régimen económico y fiscal de Canarias es la hoja de ruta del diferencial fiscal canario y ha permitido el desarrollo de la actividad económica de las islas y, en consecuencia, el desarrollo social del archipiélago. Muy buenas noches, pero este desconocimiento no le resta relevancia. A pesar de su consolidación, el REF sigue abierto a modificaciones. El Manifiesto por Canarias propone adaptarlo al tiempo presente y a la nueva realidad empresarial después de una pandemia, un volcán y en medio de una guerra en Europa. Figuras como el IJIC, la SEC o la RIC se encuentran bajo el amparo del REF y benefician a sectores de nuestra economía. Lo hablaremos hoy con el presidente de la SEC, que promociona esta semana en Londres las ventajas fiscales de las islas, la Beyond the Wall. Los incentivos fiscales también son atractivos para el desarrollo digital y el aeroespacial y también para la producción audiovisual, en el que los porcentajes de ahorro pueden alcanzar entre el 45 y el 50%. Enseguida analizamos estos datos. Putting together a crew. Hello. Son algunas de las películas que han tenido al archipiélago como escenario. La deducción para la inversión audiovisual se aplica tanto a las producciones extranjeras como a las producciones nacionales o corporaciones, coproducciones españolas. Además, esta deducción es compatible con un tipo del 4% en el impuesto de sociedades si la empresa se crea en las islas y se domicilia en la zona SEC. Buenas noches, Andrea Sierra, cuéntanos qué más incentivos hay para este sector. Buenas noches, Naira. Ahora veremos más en profundidad esos incentivos y es que, como dices, Canarias ofrece una serie de atractivas ventajas fiscales para la producción audiovisual gracias al régimen económico y fiscal del archipiélago, lo que hace que muchas productoras elijan las islas para sus rodajes. ¿Y cuáles son esos incentivos fiscales? Pues, por un lado, las productoras con residencia fiscal en Canarias y que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera tendrán derecho a una deducción por los gastos realizados en Canarias del 50% con respecto al primer millón de euros y del 45% de ahí en adelante. Un incentivo, eso sí, limitado a una deducción máxima de 18 millones de euros. Por otro lado, los porcentajes de deducciones de las producciones nacionales que se desarrollen en las islas, siempre y cuando obtengan el certificado canario de producción audiovisual, ascienden también al 50% sobre el primer millón de euros y al 45% de ahí en adelante. Este incentivo también está limitado a una devolución máxima de 18 millones de euros, pero esta deducción puede llegar al 54% en algunos casos. Por último, una empresa que desarrolle este tipo de actividades puede constituirse como entidad SEC y llegar a tener un tipo impositivo reducido del 4% en el impuesto de sociedades en lugar del 25% vigente en España. Eso siempre que cumplan una serie de requisitos como, por ejemplo, ser una entidad de nueva creación o que al menos uno de los administradores sea residente en Canarias. Muchísimas gracias, Andrea, por esos datos. Está claro que con esos datos hay razones más que de sobra para la producción audiovisual aquí en Canarias. Es un sector que no para de crecer. Además, esos incentivos también suman en enteros el mejor clima del mundo y más de 1000 localizaciones en un territorio insular con exteriores de lo más variado. A los incentivos fiscales también hay que añadir las ayudas del programa Europa Creativa, con más de 2.500 millones de euros para el periodo 2021-2027. Europa Creativa es el programa insignia de apoyo a la diversidad cultural y lingüística de la Unión Europea.
tenemos a Cosme García, que es director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Es una sociedad que depende del Cabildo de la isla de Gran Canaria, pero cada isla tiene su sociedad y luego tienen una en conjunto que sería ya la Canarias Film Commission. ¿Es así? Correcto, sí, que en cada isla, cada cabildo tiene una entidad para promocionar la industria audiovisual. Y después también existe una entidad que depende del Gobierno de Canarias que las agrupa a todas y promociona la región como un total. Ya hemos visto, Cosme, algunos de esos instrumentos que utilizan las productoras, pero ¿cuál es el que le ofrece mayor atractivo para venir aquí a Canarias a grabar? Yo creo que no son competitivos entre sí, son en función del productor y la producción. Si, por ejemplo, es una producción extranjera, tiene un recorrido específico que determina el artículo 36.2 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, y si una producción nacional va por otro camino, que es el artículo 36.1 o el 39 nuevo creado recientemente. Pero se trata de la misma forma, tanto de las productoras extranjeras como las nacionales. Son distintos mecanismos, pero en esencia la ventaja es la misma, la que se explicó anteriormente. Y después también hay que tener en cuenta que no es lo mismo una producción audiovisual de imagen real, la serie, el largometraje, que una producción de animación digital que tiene sus propias especificaciones. Y a partir de ahí, también como se dijo antes, también se puede compatibilizar o no con la SEC, dependiendo que la productora tenga sede en Canarias o no. En definitiva, no son competidores, se pueden compatibilizar y cada producción tiene una ruta específica determinada en el REF y en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. ¿Y qué es lo que piden cuando deciden venir aquí a rodar a Canarias? Bueno, yo creo que tenemos que distinguir, el sector audiovisual es muy amplio, pero podríamos decir que hay dos ámbitos específicos, lo que es la imagen real, la animación digital y después están todos los servicios de postproducción. Como carácter general para todos pide una cosa, que es seguridad jurídica, que hay unos expertos que van a participar después. La seguridad jurídica es un factor crítico. Es lo que más les importa, quizás. Lo que más les importa. Y eso va asociado también a la financiación. Y después también le da mucha importancia a lo que es de alguna manera el apoyo institucional. Si se va a producir una película, una gran película, requiere un apoyo muy importante de todo tipo de instituciones, y eso lo valoran mucho. A partir de eso, también consideran la existencia de tejido industrial que soporte la producción. Si existen de todo tipo de servicios. Tenga usted en cuenta que aproximadamente el 45% de una producción de cine son servicios técnicos, servicios que si están en el territorio es una ventaja. Y después, si nos vamos al sector de la animación digital, el factor crítico son las personas. Si hay talento, si hay animadores digitales, ese es crítico, aparte de la financiación, que puede ir por vía fiscal o por otra vía. Hablaremos después del talento y también de la falta de talento. Estamos metiéndonos ya de lleno en las cifras del PIB canario, gracias a las producciones audiovisuales. No hay semana que no se grabe en cualquiera de las islas, incluso hasta 4 rodajes a la semana se pueden llegar a dar. Bueno, lamentablemente la información económica va con retraso por la propia complejidad. No tenemos datos precisos sobre el impacto macroeconómico de la producción audiovisual, pero los indicadores complementarios nos dicen qué está pasando. Es decir, si por ejemplo les pongo un dato, ya Canarias, después de la entrada en vigor de los incentivos fiscales, es la 7ª región española en productores audiovisuales. Es decir, que si quitamos las dos grandes, Galicia, Andalucía y Valencia, Canarias es la región con mayores productores audiovisuales del país, en concreto 16, que es una cifra bastante relevante. Por otra parte, si consideramos, por ejemplo, las empresas del sector de animación digital, pues ahora mismo hay 300 empleos ya en la industria de animación digital y postproducción. Estamos hablando de 9 empresas, un sector que no existía hace 5 años, por ejemplo. Y por decir datos, cada vez que hay una gran producción, volviendo a imagen real, imagínese usted que en los momentos picos hasta 500 personas pueden estar trabajando. Este año hemos tenido en Gran Canaria 2, los productores nos decían que en los momentos picos de la producción, que suelen durar entre 2 a 3 meses, hay hasta 500 personas. Del resto de las producciones, que son de menos dimensión, el empleo mínimo durante la producción es de 50 empleos. Todo eso, si lo ponemos en valor, está claro que el impacto económico es relevante y el empleo. Sin hablar del sector servicios también, que está en ese entorno y que también se ve beneficiado por esas producciones. Por supuesto, estamos hablando el sector, el efecto multiplicador de esta industria es brutal. Se habla de datos de multiplicar por 4, aparte de las externalidades. Ahí estamos hablando del impacto en la industria de alojamiento, el impacto en la restauración, el impacto en el transporte, por ejemplo. Mira, aquí lo estamos viendo precisamente. Canarias se vende como un plato de cine exterior, pero
ya nos estamos profesionalizando, estamos metiéndonos dentro de esos platos que tenemos construidos, ¿verdad? Sí. En este caso, en la Gran Canaria. Sí, de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria ha financiado, en concreto la sociedad que dirijo, y hemos construido 2 platos, uno de 1.800 metros cuadrados y otro de 1.400 cuadrados, que es un complemento ideal a un atractivo muy importante que tiene Canarias, que es la producción de exterior. Esto va a permitir que se puedan producir en Canarias interiores también, con lo cual permite que la inversión sea mayor que la que se hiciera solamente pensando en exterior. Y la producción digital, tengo entendido que cada vez va aumentando más, porque se habla poco. Se ve más una película en el exterior, ¿no? Si se ve ese rodaje, pero la producción digital que se está haciendo en interiores es cada vez mayor, ¿verdad? Sí, lo decía anteriormente. Yo creo que nos debemos sentir orgullosos de que en Gran Canaria se estén produciendo series como Pocoyo, Cleo y Cuquín, la serie de Netflix, Arcán, se están haciendo aquí en Gran Canaria. Tenemos que decir que hay 300 personas que ahora mismo están trabajando en el sector que no existían. De lo que también nos tenemos que sentir satisfechos es que aproximadamente el 40% son canarios, que hace 4 años no tenía esa opción laboral. Creo que es un sector del cual las perspectivas de crecimiento van a ser altas y contentos por estos resultados. ¿Podemos decir que esto está solamente comenzando, que quedan muchas expectativas que cumplir y que tenemos muchos retos por delante, a pesar de estas buenas perspectivas? Tenemos muchos retos. Yo creo que la industria en Canarias debe crecer de una manera sostenida. Es decir, no vamos a hacer Hollywood, no vamos a hacer Londres, no vamos a hacer Madrid, pero tenemos nuestro hueco envasado por una parte en la fiscalidad, pero en otros aspectos. Pero tenemos que trabajar en la seguridad fiscal y en la simplificación fiscal y administrativa. Una de las principales quejas de los productores es que el sistema no está perfeccionado, genera cierta inseguridad y no es tan ágil como debe ser con otros países competidores. El segundo factor que yo creo que tenemos que resolver es la financiación, es decir, el instrumento fiscal ayuda a financiar, pero tenemos que ser más ambiciosos. Yo, por ejemplo, echo de menos que Radio y Televisión Canarias no tenga un fondo de producción, de coproducciones como existe en todas las regiones, que eso ayuda a estabilizar la demanda local y a los productores locales. También el reto es el talento. Es decir, tenemos que invertir mucho en formación porque estas empresas se basan en personas. Si no tenemos personas no hay industria. Entonces el esfuerzo en talento lo tenemos que acelerar. Y básicamente con esos 3 criterios el sector está desarrollando. Las empresas están entrando en el sector. Ya tenemos en Canarias empresas de servicios muy profesionales que están asumiendo grandes producciones, grandes producciones nacionales y extranjeras y con una calidad bastante aceptable en el mercado global. Muchísimas gracias, Cosme García. Con esos datos y esos retos nos quedamos para analizar el cine esta noche y más asuntos que conllevan todo el REF y la zona especial canaria. Muchas gracias, buenas noches. Pues como decíamos, no solo es el cine, un 7% de las empresas que abren sus puertas en las islas son start-ups. En la actualidad hay 1.101 y cada una de ellas genera más de 1 millón de euros. Y están aquí, en Canarias, y no en otro lugar de España, por la zona SEC y por las ventajas fiscales. Menos impuestos a cambio de empleo estable. Esta es la receta que usa Canarias para atraer a las startups y dar oxígeno a nuestra economía. Pero se deben dar 3 condiciones: talento, agilidad administrativa y una fiscalidad atractiva que termine beneficiando a los trabajadores. El apoyo total de las instituciones, desde ayudas de consultoría personalizada a nuestras necesidades, a ayudas financieras, temas de subvenciones, ayudas públicas, en general que estén muy volcados con nosotros. El acceso a talento, fundamental para nosotros, ya no solo porque la calidad de vida ayuda a que el talento se quiera trasladar aquí, sino que además las propias universidades tienen muchísima calidad y estamos viendo muchísimo talento que se regenera año a año. Las empresas emergentes ya facturan más de 1.100 millones y representan más del 7% de las firmas de nuevo cuño. Álvaro montó hace 2 años su empresa de análisis de tendencias aquí por múltiples motivos, entre ellos por la rebaja fiscal. Un descuento en la parte impositiva, pero también hay mayor subvenciones en cuanto a deducciones en cuanto a temas de I+D, hay más ayuda si tienes personal investigador, hay acceso a más ayudas, subvenciones a fondo perdido, tienes acceso a créditos, con lo cual la suma de todo eso al final es mucho. Los incentivos fiscales son atractivos para el sector digital, el aeroespacial y también para la producción audiovisual, con porcentajes de ahorro que pueden alcanzar el 45%. Pueden alcanzar hasta el 50% incluso. El emprendimiento encuentra su espacio en la zona especial canaria. Son 44 nuevas empresas, se han inscrito en el primer semestre del año 2022 y han creado 832 nuevos puestos de trabajo. De seguir esta tendencia, Pablo Hernández, presidente de la zona SEC,
Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, le escuchamos, pero ya le vemos. Pablo, como le estábamos diciendo, de seguir con esta tendencia, este podría ser otro año récord para el organismo que usted preside. Sí, efectivamente, el año pasado tuvimos en términos absolutos un récord de creación de empleo, con en torno a 1.200 empleos, y este año en los primeros 6 meses hemos creado esos 800 y pico empleos, casi 900 empleos, con lo cual vamos por muy buen camino. Buenas inscripciones, empresas de calidad que contribuyen al desarrollo económico de Canarias, a la diversificación y sobre todo que estamos enfocando a captar el talento local. Yo creo que si se sigue trabajando, ese es el camino. Talento local del que vamos a hablar mucho esta noche. ¿Por qué está pasando esto? Acabamos de escuchar a Álvaro, el CEO de Keytrends, y son muchos los factores, como él dice. ¿Cómo es el procedimiento cuando una empresa quiere inscribirse en la zona SEC? Pues hay muchos factores que causan esta cuestión, como decíamos. Por un lado está la fiscalidad, pero no es absoluto. Si solo tiene fiscalidad, hay países que tienen fiscalidad nula y no están llenas de empresas operativas. Como decimos, tiene que haber talento, tiene que haber infraestructuras y tiene que haber un apoyo administrativo. Esas cosas lo hemos logrado en Canarias. Ese paquete ya está. Hay que mejorar algunas, pero ya están, digamos, sincronizadas. Y eso es lo que está haciendo que las empresas vengan. Quizás también hay una parte importante y es que después de la pandemia, la gente se ha dado cuenta que trabajar en las grandes capitales europeas pues no es lo único en el mundo. Se han dado cuenta de la cuestión de la calidad de vida y están empezando a plantearse erradicar sus empresas en sitios donde la calidad de vida es mayor, como por ejemplo Canarias, ¿no? ¿Cómo las atraemos? Pues hay distintos mecanismos. Por un lado, ellas contactan directamente con nosotros porque se enteran. Curiosamente, los sitios donde viene la inversión coincide con los sitios donde Canarias es más potente a nivel de industria turística, con lo cual muchos nos llaman, pero otros los vamos a buscar. Los vamos a buscar en ferias, a través de prescriptores, asesores fiscales, consultores, etc. Y una vez ya han mostrado cierto interés, pues añadimos un paso muy relevante, que eso es nuevo, se viene haciendo desde hace 1 año, 2 años, que es cuando el inversor viene a hacerle un viaje a medida muy específico para demostrarle cubrirle todas las necesidades, cómo Canarias soluciona todos los problemas que tiene su empresa. Talento, donde instalarse, socios locales, financiación, vamos, en definitiva, intentar cubrirle todas las necesidades que tenga en un pequeño viaje en el que viene, para intentar que vea resueltas todos los problemas de su instalación y decida instalarse efectivamente en Canarias. Pablo, lo que estamos viendo es que el abanico se está abriendo cada vez más a nuevos sectores, el digital, el audiovisual. Se ha cambiado la estrategia de promoción de la SEC orientado ya a esta nueva economía. Sí, es normal. La Zona Especial Canarias se inició en el año 2000, después de muchas vicisitudes, y lo primero normalmente cuando tienes un instrumento nuevo es irlo testando, ¿no? Entonces los primeros años se fue testando a ver en qué sectores eran más competitivos, se probó un poco en casi todos los sectores. A partir del año 2014, también con el cambio de la economía mundial, empieza a verse que donde tiene más capacidad y potencial la Zona Especial Canaria y el régimen económico y fiscal de Canarias es en los sectores tecnológico, audiovisual, animación, etcétera, sin renunciar a otros como muy potentes, como renovables, marítimo, biotecnología. Pero vamos, el sector tecnológico, audiovisual y de videojuegos es quizás el que ahora mismo tiene un porcentaje mayor de crecimiento. De hecho, usted ahora mismo se encuentra en Londres promocionando la SEC. Reino Unido y Estados Unidos se refuerzan en esa promoción. ¿Por qué? Porque son mercados que se resistían a entrar. Bueno, lo cierto es que, como decía, donde hemos tenido más recorrido es en aquellos mercados que nos conocen de forma más natural, que son los mercados turísticos. Estados Unidos no se había abordado quizás de forma completa, es un país muy grande, muy complejo, con muchísimos sectores. No estamos abarcando todo Estados Unidos, nos estamos centrando en estos sectores donde hablamos, que fundamentalmente se concentran pues, en Florida, en California, algo en Colorado y Nueva York. También un poco hacemos Canadá en el mismo sentido. Y luego Reino Unido sí que tenía más algo de inversión, pero ahora hemos reforzado junto con Prodesca, con el gobierno de Canarias, pues precisamente para revitalizar la relación que ya es natural con el turismo, a partir de ahí captar empresas que en el entorno post-Brexit pues pueden tener en Canarias un aliado natural para desarrollar sus actividades dentro de la Unión Europea. Las estrategias que tienes previstas, tienes 136 actividades de promoción. A Reino Unido y a Estados Unidos le siguen en esa lista, como tú has mencionado también, Alemania, Japón, Canadá, y también han tenido más presencia en Francia, incluso en Italia y también en España.
¿Se van viendo los resultados? Yo no sé si busca lo mismo, por ejemplo, un norteamericano que un inversor japonés. Pues la estrategia va cambiando, va evolucionando, ¿no? Es decir, sobre todo cuando abres un mercado nuevo, vas con una idea y luego la tienes que ir modificando a medida que vas desarrollando y madurando el mercado. Obviamente un americano y un estadounidense no buscan lo mismo. Los japoneses, por poner ejemplo, les gusta ir a países de forma más en grupo, más grupal. Una sola empresa es muy raro que se instalara. Son más conservadores. Lo de los incentivos fiscales quizás son más conservadores en ese sentido. Entonces tienes que ir con una estrategia radicalmente distinta, mientras que los americanos son bastante agresivos en el optimizar su estructura financiera y por tanto están más acostumbrados a los beneficios fiscales. Tienes que ir adaptando la estrategia poco a poco, pero precisamente desde hace un año y medio lo que estamos haciendo es adaptar con estrategias muy quirúrgicas, muy de sector y muy de yendo al mercado concreto. Pablo Hernández, que te vaya muy bien en esa incursión en Londres, presidente de la SEC de Canarias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y suerte en esa promoción que estás realizando. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, nosotros continuamos porque los incentivos fiscales, la SEC, la Reserva de Inversiones, son todos instrumentos regulados en la ley del REF. Vamos a hacer un poco de historia. Andrea Sierra, el primer REF se aprobó en 1972 y se consolidó por la ley tradicional de la diferenciación fiscal de las islas respecto al resto del territorio nacional. Esta ley, Andrea, ha tenido muchas modificaciones. Así es, desde 1972 hasta ahora el REF ha tenido concretamente 3 modificaciones, aunque realmente es un texto muy abierto que sigue adaptándose. De hecho, esta semana ha habido pasos para modificar aspectos que afectan al comercio triangular y también al tipo mínimo del 15%, pero de momento son esos solo pasos que están por concretarse para prosperar. Pero vamos a ver esas 3 modificaciones que sí han cambiado ya el REF. La primera fue en 1991. En ella se armonizaron los aspectos fiscales con la Unión Europea. La segunda, 3 años después, en 1994. Esta modificación vino a compensar la lejanía y la insularidad. Gracias a ella tenemos, por ejemplo, el descuento de residente para nuestros vuelos. Y la tercera fue en 2018. Fue esta modificación la que incorporó la Reserva de Inversiones, la RIC, un incentivo a la inversión ligado a la creación de infraestructuras y a la creación de empleo. El principal atractivo del REF son los incentivos fiscales, como hemos visto antes en las deducciones en el sector audiovisual. El REF fija porcentajes de deducción que pueden llegar hasta el 80% y para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro incluso pueden llegar hasta el 100%. También se contemplan deducciones por inversiones en territorio de África Occidental. El régimen económico y fiscal de Canarias está reconocido y garantizado en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Muchas gracias, Andrea. El REF sigue siendo la herramienta clave para el desarrollo económico y social de las islas, pero muchos sectores plantean su adaptación a los nuevos tiempos. La pandemia, incluso el volcán, han sido los puntos de inflexión en la vulnerabilidad del archipiélago por su lejanía. También la actual crisis energética ha puesto en riesgo la cadena de suministros de materias primas y de productos. De todo esto se habla en el manifiesto por Canarias, que ya en su título destaca que la adaptación fiscal del REF sigue confinada. Lo vamos a analizar hoy con varios invitados. Lo vamos a hacer con Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Muy buenas noches. Bienvenido. Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Salvador Miranda, director de la Cátedra REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también Orlando Luján, asesor fiscal de un colectivo muy implicado en el impulso de este manifiesto. También nos acompañan esta noche para hablar de este tema distintos periodistas, entre ellos está Antonio Salazar, que es el director de la Gaveta Económica, defensor además del REF porque le apasiona, Silvia Fernández del Canarias 7 y Ángeles Arencilla. Vamos a comenzar por usted. Buenas noches, casi sin respirar. Cuánto de importante que es, ¿verdad?,
el REF para Canarias parece mentira, pero está presente en todo lo que hacemos. No solamente afecta a los empresarios, y siempre hablamos de las grandes empresas, pero no, lo tenemos en el día a día. Sin duda, vamos a ver, el REF son los incentivos a la inversión, algunos de ellos ya citados y otros seguro que saldrán en el debate, pero el REF, además de eso, es un conjunto de programas económicos que las leyes de presupuesto reconocen a esta tierra para compensar la lejanía y la insularidad. El REF es 800 millones en la ley de presupuesto para compensar un sistema energético que es más costoso de producir energía. El REF es el 75% de bonificación al transporte marítimo aéreo en los que vivimos. Todos esos programas en la ley de presupuestos que se está tramitando se acercan a los 2.000 millones de euros, pero sobre todo el REF es diferencial fiscal en la imposición indirecta. Para que se hagan una idea los que nos puedan ver, el año 23, si todo va bien y las cosas apuntan bien, recaudaremos por el IGIC, que es nuestro IVA, 1.900 millones de euros. Si estuviéramos en el territorio IVA, la recaudación sería superior a los 6.000 millones. Es decir, lo sustancial del REF es diferencial fiscal en la imposición indirecta y exclusión de los impuestos especiales de la Unión Europea. Son los programas económicos y también son los incentivos a la inversión. Y en términos cuantitativos, aunque esto tenga un valor muy cualitativo, porque es capitalización, diversificación, generación de crecimiento y empleo, en términos cuantitativos, el ahorro fiscal que se produce en los incentivos a la inversión no es ni la mitad de lo que el presupuesto estatal va a reconocer en programas para ayudar a la vida de la gente en esta tierra. Por lo tanto, el REF es esto y es muchísimo más y afecta a toda la ciudadanía y al día a día del funcionamiento de la sociedad canaria. Está en un proceso de negociación con el Gobierno central. ¿De qué cambios principales estamos hablando? Cambiar el REF es una cosa muy compleja y muy seria. Otra cuestión son los retoques puntuales y otra cuestión es las incomprensiones con las que nos encontramos habitualmente por parte de los poderes del Estado, mande quien mande, ¿no? Pero aquí no hay en estos momentos una propuesta de modificación alternativa del conjunto del REF. Para eso necesitamos un debate de todo el mundo, de los ayuntamientos, de los cabildos, de los ciudadanos, de los empresarios, de las fuerzas políticas. Y esto hay que hacerlo cada 6, 7, 8 años para repensar todos los instrumentos del REF y adaptarlo a los nuevos tiempos. Lo que hay en estos momentos son reclamaciones, primero, para que se respete lo que tenemos. Segundo, para que se adecúen algunas medidas al momento, pero no hay en estos momentos una propuesta de revisar el REF, que hay que hacerla. Lo que hay ahora es, insisto, pelear para que no lo toquen, para que no lo restrinjan. Los incentivos a las producciones audiovisuales, hace un año y poco, las Cortes Generales, sin consultar, saltándose las normas, nos dejaron por debajo del resto de las comunidades españolas y los restituimos y ahora tenemos un 80% más, pero estuvimos un año peor que el resto. Por lo tanto, ahora lo que hay es respeto al REF, modificaciones puntuales y debemos abrir un debate que se ha retrasado por estos años trágicos que hemos vivido, de repensarnos todo el REF, especialmente los incentivos a la inversión para adaptarlo a los momentos, por ejemplo, donde no hay beneficios empresariales, porque solo funcionan los incentivos si hay resultados empresariales. Pero siendo importante esto, siendo cualitativo esto, el REF es muchísimo más. No solo necesita el visto bueno de Madrid, también necesita el visto bueno de Bruselas. No sé si es el momento adecuado que están presentando ese encaje específico fiscal de las islas con esos nuevos criterios que tienen de armonización fiscal. Tenemos ahora, en el ámbito del Estado... ¿Nos entienden mejor? La pregunta la formulo de otra forma. ¿Nos entienden mejor desde Bruselas? Si hay que responder rápido, sí. Sí. Es decir, nosotros logramos colocar en la Constitución Europea, en el 299, ahora el 349, y en el derecho primario, en el primer nivel, tenemos un mejor reconocimiento que en la Constitución española, porque en la transición política no tuvimos la fuerza, la sociedad canaria, para colocar bien el tema del REF. Hay unas referencias a las que nos agarramos. Es cierto que el Estatuto de Autonomía ahora da un paso adelante, pero digamos el anclaje en el primer nivel del derecho del estatus de región ultraperiférica es más fuerte en la Constitución Europea y en la española. Hay un reconocimiento a este estatus por parte de las autoridades europeas y reconocen que todos estos incentivos son ayudas de Estado que no son incompatibles con el mercado único y que están autorizadas.
y a veces tenemos más facilidad para que se nos entienda a nivel europeo que a nivel español. Es terrible, pero esto tiene matices, ¿no? Pero aquí no caben los matices, el tiempo es corto, pero sí hay que responder, si hay más sensibilidad en Europa con respecto a nuestras singularidades económicas y fiscales, yo diría que en muchas ocasiones sí, porque la incomprensión de los gobiernos de España, no importa el color político ni la etapa, cuesta que entiendan lo que somos, cuesta que respeten lo que tenemos y ya ni cuento y a veces, lo que a veces cuesta le cuesta, que lo cambien, ¿no? A veces le cuesta hasta a los ciudadanos entender también todo muy bien. esto. Por eso hay que hablar del 75%, Claro. Por eso hay que hablar del agua, del de las riego cosas agrícola, cercanas. del POSEI adicional, porque eso es REF y sin eso estaríamos fatal. Por y eso, es REF un IGIC del 7%, cuando este mismo impuesto indirecto en el resto de España y Europa es del 21%. Pues por eso le pregunto a Agustín Manrique de Lara, ¿importan no solo las empresas, también los ciudadanos? Hablamos de fuero, ¿verdad? Bueno, hablamos de fueros porque el REF es un derecho histórico, los fueros son derechos históricos y creo que la cátedra del REF, y Salvador tendrá la oportunidad de contarlo, que para eso está aquí, pues ha puesto los cimientos sólidos para el REF del futuro, que es de lo que hablaba Román, que ha definido muy bien todo lo que es el REF y lo que supone para los que vivimos en Canarias, esa libertad que tenemos en Canarias gracias al REF. No seríamos libres sin REF, porque no tendríamos la capacidad de gestionar nuestra economía, de gestionar nuestras empresas, de ser una sociedad como somos autosuficiente, pero es que además yo creo que cuando hablamos del futuro, a mí me gusta fijarme en el País Vasco bastante cuando hablamos de fueros y hablamos de los derechos históricos. Creo que lo han hecho bien. Nosotros no tuvimos esa capacidad en el momento de la redacción de la Constitución, pero creo que debemos ir dando pasos y acercarnos a ellos para ver cómo trabajan ellos el REF del futuro de forma continuada. No se sientan cada 4 o cada 7 años para ver qué necesitamos. Cuando ya hay una reforma, ya estás sentado pensando la siguiente y además estás en contacto continuo con la sociedad, incluida la empresarial, para ver cuáles son las necesidades de desarrollo e irlas dándole forma para que cuando llegue el momento de la negociación tenerlas muy maduras. Y ustedes han visto que son muchas las necesidades que hay que cambiar, hay muchos aspectos. Bueno, los cambios en la economía pues cada vez son más rápidos y importantes, ¿no? O sea, de nada nos serviría el REF del 72, ni siquiera el del 2018 ya nos sirven algunos aspectos, ¿no? O sea que hay muchas cosas que mejorar continuamente y desde luego hay un gran reto para Canarias, que es el desempleo juvenil, y ahí la formación y la conexión entre actividad económica, formación y mundo empresarial también tiene mucho que decir en el futuro. Y también la equiparación del IGI con el IVA, que sería otro de los temas, o las deducciones en la adquisición de vehículos, por ejemplo, profesionales y empresarios, que también les suele afectar. Bueno, nosotros el IGIC, Román lo ha dicho bien, ¿no? O sea, tenemos un diferencial enorme, ojalá fuese un poquito mayor, ¿no? Pero tenemos un diferencial muy grande con la península y desde luego ojalá tengamos recorrido para que la reducción del IGIC dé una mayor holgura incluso al incremento de salarios en Canarias. Orlando Luján, del colectivo de asesores fiscales, usted siempre es muy didáctico, cada vez que se explica se suman al manifiesto, incluso son sus impulsores. En realidad estamos ante una propuesta de cambio, ¿usted cree que compleja o bastante sencilla? Sinceramente son cambios muy sencillos y muy necesarios. Y estamos hablando de qué podemos mejorar a veces en nuestro régimen, y yo creo que lo primero que tenemos que mejorar es la agilidad. O sea, en los tiempos que estamos no puede haber esa lentitud en que desde que se detecta que hay un defecto, una disfunción, algo que no está afinado adecuadamente, porque no nos olvidemos que el REF son muchos instrumentos, se ha hablado aquí de algunos, la reserva para inversión, la deducción por inversiones, el propio diferencial del IGIC, es decir, tenemos un elenco enorme de instrumentos y algunos de los instrumentos que configuran este REF están desafinados. Y desafinados con fácil ajuste, es decir, no necesitamos grandes cambios, en algunas cuestiones sí que hay mucho más margen de maniobra y de mejora, ¿no? Por favor. Cuestiones, por poner un ejemplo, antes habló de la pandemia y del volcán. Pues han pasado ya más de 2 años desde el inicio de la pandemia, más bien más de 2 años y medio. Se detectaron desde el principio de la pandemia y lo pusimos de manifiesto la Asociación Española de Asesores Fiscales, la cátedra del REF, posteriormente los miembros y promotores del manifiesto. Y de esos cambios necesarios para que aquellas empresas que quedaron en inactividad, cerraron los hoteles, hubieron dificultades de comunicación, pues se les resuelvan las cuestiones que suscitaron. Muchos de los incentivos exigen que esos elementos en los que se ha invertido estén en permanente funcionamiento. Otros incentivos precisan que se cree empleo y se mantenga. Y cuando queda suspendido por un ERTE, ¿qué pasa? Pues no lo sabemos. Pero es que esa pregunta la hemos planteado hace 2 años y medio, es decir, tenemos muchas dudas
por resolver en el día a día, que afectan al funcionamiento. No son problemas tremendos, de un calado tremendo por sí solo, pero cuando hay muchos problemas pequeños que no se resuelven y se atascan, pues quedan las cosas. Demasiadas piedras en el Tenemos camino. demasiadas cuestiones por resolver, pero tenemos un buen REF, y si hacemos un balance de estos últimos 50 años, aunque el REF tiene más de 500 años de historia, pues evidentemente el balance tiene que ser positivo. Que tenemos problemas estructurales es evidente, sobre todo, y antes habló de Madrid y de Bruselas, pues hay una mayor comprensión, sorprendentemente, de alguien que está más lejos que de alguien que está más cerca, de forma histórica, y ahí tenemos mucho que hacer en cómo gestionar esas actualizaciones. Hay que cambiar el modelo de forma radical para que esto de verdad funcione. Salvador Miranda, usted apoya este manifiesto y además reivindica más materia gris de la que ya hemos hablado en este comienzo del programa, sobre todo en cuestiones del REF, algo que supongo se encargará en parte en la cátedra que usted defiende, la cátedra REF, que usted mismo dirige. Hablábamos antes de ese déficit de conocimiento de lo que representa, sobre todo en el REF, en nuestra sociedad. ¿Qué habría que hacer para explicarlo? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que el REF, como bien dijo Román y Agustín, no solo son un conjunto de medidas económicas y fiscales, sino que además subyace una filosofía, y la filosofía es la de dar un tratamiento diferenciado a una región diferente. Y en eso la cátedra lo que está promulgando es el conocimiento de la historia de nuestro fuero. Historia que no comienza en 1972, sino que comienza en 1507, cuando el privilegio de franqueza que se le otorga a Gran Canaria por 20 años se eleva a perpetuidad, 1507. También se le conceden esos mismos privilegios a La Palma y Tenerife. Pero es que todo evoluciona, la economía evoluciona, la sociedad evoluciona, y ahí tenemos lo que denominamos el origen histórico. El tiempo pasa, los siglos van pasando, hay una depresión económica grande en el siglo XVIII por la aparición del Estado fiscal militar, y nos vemos que con el antiguo régimen mueren los privilegios que tiene Canarias. Y en 1852, después de una pandemia tan terrorífica como la que hemos pasado, en aquella ocasión del cólera morbo, pues resurge Canarias con la ley de Puerto Franco. Ahí nace el REF económico. Y años más tarde, en 1972, todo esto se incorpora, todas esas especificidades se incorporan en un texto jurídico, y ahí nace el régimen económico y fiscal jurídico. De ahí que tengamos un poderío, y ese poderío es el que nos da la historia y lo que nos da ser un territorio diferente en una constitución como es la española, y sobre todo bajo el paraguas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que nos da cohesión dentro de lo que se reconoce como región ultraperiférica. El REF ha tenido varias subidas y bajadas también en su historia, desde su creación, consiguiendo derechos, perdiendo, pandemias, y todo se vuelve a repetir. Parece que es como un poco cíclico lo que estamos viviendo. Ahora sí que vamos a dar paso a las preguntas de los periodistas que nos acompañan hoy. Antonio Salazar, experto económico y además el escritor de El REF de nuestras vidas, amante del REF, defensor de su conocimiento, sobre todo entre los más pequeños y los jóvenes. De ahí ese libro que has hecho, Antonio, que se lo explicas. Digo yo, ¿cómo se lo explicas a los chicos cuando vas a un colegio, a un instituto? Sé que tienes hasta concursos y todo para ver quién gana, e intentar que la población más joven, que este REF que tiene ya 50 años, que deberíamos de saber un poquito de qué va, pues se entere un poco, ¿no? Digamos que es un esfuerzo titánico, porque además la obra, por ejemplo, de Salvador Miranda lo es, ¿no? Está 3 tomos ha entregado ya, que yo debo decir que tengo la suerte de tenerlos y haberlos leído, y uno lo que hace es un esfuerzo de concreción, que, dicho sea de paso, es a lo que nos dedicamos los periodistas, ¿no? Pero ¿cómo se le explica a un chico o a una niña? En algo que ya se ha dicho y en lo que ha insistido ahora Salvador, que es los aspectos filosóficos. ¿Por qué? Porque es que partimos yo no concibo Canarias, nadie debe concebir Canarias sin nuestro fuero, porque desde el mismo momento que se incorpora Canarias a la Corona de Castilla, ya están. Y las veces que no lo hemos tenido han sido tragedias. Hablaba bien
ahora Salvador Miranda, hasta 1852, pero es que ahí la gente se tiene que ir de Canarias. Y hay una gran emigración cuando no hubo. Posteriormente también esto ocurrió a partir del 36, donde se mezclan con otros factores también, pero que efectivamente también es pobreza, porque también en un proceso de homogeneización fiscal, Canarias se ve en una situación muy desventajosa. Y esas son las cuestiones. A mí hay una frase de Agustín Manrique de Lara que me gusta mucho, que es la forma en que los canarios nos relacionamos con el mundo. Y es una forma estupenda de entender y explicar qué es el REF. Y los niños eso lo entienden. Luego uno termina explicando lo que ha dicho el vicepresidente de todo, desde que apretamos el botón por la mañana para encender la luz, el agua que usamos para lavarnos los dientes, hasta que nos vamos a la cama por la noche. Durante todo el día ha estado operando el REF, ¿no? Pero le verás defectos a todo esto y supongo que tendrás también alguna pregunta que hacerle a alguno de nuestros invitados. Bueno, pues hay una cuestión porque a mí siempre me pareció que uno de los mejores indicadores que el REF no terminaba de arrancar, de no funcionar, de no ser tan exitoso, es que nadie se fijaba en nosotros. Y ahora hemos tenido un ejemplo reciente en el caso de Baleares, ¿no? Que tienen, y alguna polémica se ha armado sobre eso. Y a mí me gustaría, porque sé que Orlando lo ha estudiado, que nos diga cuestiones que ve que son similares y en qué se diferencian los dos regímenes. Que acaban de comenzar a desarrollar ese REF, vienen con muchos años de atraso con respecto a nosotros, pero parece que tienen cosas buenas ya. Vamos a ver, todavía está por aprobar, está en el proyecto de ley de presupuestos para el año que viene, ese REF Balear. En ese paquete hay una bonificación parecida a la bonificación a la producción que tenemos en Canarias, de mucha menor intensidad, y por otro lado existe una reserva para inversiones Balear, que digamos que es prima hermana a la reserva para inversiones Canarias. Y esa prima hermana pues tiene menor intensidad porque es una ayuda de minimis, que tiene unos topes de cuantía, de hasta 200.000 euros de ahorro fiscal cada 3 años, pero 200.000 euros no es una cantidad pequeña, porque pensemos que 200.000 euros es una dotación de reserva de 800.000 euros, que es un beneficio significativo para la mayor parte de las pymes, o sea que en las pymes es una cuantía asequible. Tiene un mecanismo similar al nuestro, es decir, se dota hasta el 90% de los beneficios, y tiene una desventaja importante con respecto al nuestro. El nuestro permite las ayudas a la inversión inicial, cuando se hace un establecimiento nuevo, un complejo turístico, se abre una tienda de nuevo cuño, pero no tienen la posibilidad de invertir en los elementos de sustitución. Las empresas en la vida diaria pues sustituyen una mesa, un ordenador, una maquinaria, un elemento de transporte. Esa sustitución de elementos no cabe en el REF Balear, con lo cual tiene menos calado, pero, ojo, en algunas cuestiones han mejorado el nuestro. ¿Cómo, en cuáles? Pues por poner un ejemplo, las aplicaciones informáticas, que es una cuestión en la que hubo un error en el año 2018, que se metió la pata de forma literal se suprimió la posibilidad de que en Canarias pudiéramos materializar la reserva para inversiones en la inversión en software, en aplicaciones informáticas tan necesarias en los tiempos que corren. Justo algo que se podía hacer desde 1994, pues resulta que en 2018 deja de poder hacerse, y parece que los Baleares han sabido explicarlo bien, porque en la reserva para inversiones Balear sí se puede, en los mismos términos que podíamos nosotros antes, materializar en inversiones informáticas. Sí se puede, de forma más potente que la nuestra, invertir en el sector sociosanitario. Sí se puede invertir de forma más flexible en concesiones administrativas. Es decir, si hacemos una balanza, nuestra reserva para inversiones Canarias tiene un potencial mucho más grande porque permite ayudas al funcionamiento y a la inversión inicial, con lo cual son mucho más frecuentes las inversiones de funcionamiento por parte de las empresas y por tanto tiene mucho más potencial, pero en algunas cosas nos han adelantado y creo que toca no solo no dejar que no nos adelanten, sino intentar dar un paso porque nuestro diferencial en cierta medida se disminuye. Toca tocar la pita y poner el intermitente. Román Rodríguez, para ti, para usted no vamos a ver, no es tan diferente, es muy diferente un REF del otro. Esto porque yo, no sé si lo saben, pero me dedico a la política. No sé si lo saben. Y entonces, yo creo que lo importante es que defendamos lo nuestro. Que lo nuestro se respete, que lo nuestro se aclare. Pero no debemos, primero, crear problemas artificiales y menos buscarnos gente que no nos aprecie y que no nos quiera. No tiene nada que ver la Reserva de Inversiones Baleares con esto nuestro. Aquellos son los mínimos, 200.000 euros. Es que lo puede hacer Andalucía si se lo propone. Es decir, yo creo que algunos aquí, para salir en la foto, lo que han hecho es dibujar un problema por encima de lo razonable.
Es cierto que en el tema de las aplicaciones informáticas copiaron lo que nosotros estamos reclamando, pero por favor no confundamos ni creemos falsos enemigos, porque lo que tenemos que hacer es defender lo que hemos conquistado, que esto se respete, que se adapte de forma diligente. Si hay alguna molestia a mí me ha generado lo de Baleares, es que no me parece ni bien ni mal, allá ellos con lo que consigan, sino que lo nuestro no esté en esa ley, en el proyecto inicial. Esto sí que me ha molestado. Si nosotros venimos reclamando que se aclare el tema de las aplicaciones informáticas, lo hemos argumentado por escrito y reiteradamente, no lo tengamos. ¿Qué nos está pasando? Yo sí que tengo como referencia al País Vasco para muchas cuestiones. Y ellos tienen una conquista que a nosotros todavía no la hemos concretado. Los representantes de Euskadi en las Cortes Generales van a defender a su gente. Van a defender a su gente y el apoyo popular que tienen lo ponen al servicio de cuestiones comunes, pero de la defensa de su territorio. Nosotros tenemos ahora 15 diputados y diputadas en las Cortes Generales y 14 senadores. Y yo pregunto, ¿cuántos recursos han conquistado y cuántos problemas han resuelto? El problema que nos pasa es que hay diputados y diputadas que van allí a apretar el botón y otros a gritar. Y a Madrid hay que ir a defender a Canarias, no levantarse de la mesa hasta conquistar las soluciones. Y yo tengo un diputado que saben ustedes que tiene un vínculo conmigo, se llama Pedro Quevedo. Y tengo 4 ejemplos. Ley de presupuestos del 17, del 18, el REF del 18, el Estatuto de Autonomía y el presupuesto del 21 y el 22. Lo que hay que hacer es que cuando se vaya representando a este pueblo se vaya a defender nuestros intereses y no a obedecer a su jefe. Y eso en Euskadi lo tienen claro. Y eso sí que me genera a mí una cierta envidia sana, y es que los vascos defienden lo suyo siempre, en primer lugar, sin despistar y sin olvidarse de lo común. Pero yo no quiero buscar enemigos, yo quiero buscar soluciones. Y lo que toca es que la sociedad canaria, tenemos un alto nivel de consenso en los temas REF, en el Parlamento, con los empresarios, con los ayuntamientos, con los cabildos, con los intelectuales, el mundo universitario, y hemos conseguido bastante unidad de acción, y yo creo que esta es una de las claves para que los poderes centrales, mande quien mande, primero respeten y segundo adecúen el REF, porque Luján dice una cosa, si las cosas que pedimos no ponen patas arriba las reglas, pero son Orlando cositas, Luján, ¿no? Orlando Luján quiere responderle. Sí, bueno, más que responder, aclarar alguna cosa. Me parece positivo, por no decir muy positivo, que en Baleares se establezca una reserva para inversiones. Son una región insular que tiene también ciertas necesidades. Evidentemente, eso no son una región ultraperiférica, la distancia no es la misma, pero también tenemos que tener en cuenta otras cuestiones. Que se haya avanzado por Baleares es magnífico. No es la única reserva para inversiones, también la hay en el territorio foral navarro, también la hay en el País Vasco desde hace muchísimos años. También de menor intensidad que la nuestra y también supeditada a los topes de las ayudas de mínime. Ahora ya tenemos 3 comunidades en España de las 17 que tienen reserva para inversiones, además de Canarias, o sea que ya son 4. La cuestión está en si parece que ha sido fácil ese paso para Baleares, que me alegro que lo hayan conseguido. Y lo que me apena es que durante 2 años y medio nosotros no hayamos sido capaces de resolver pequeñas cuestiones y sigan atascadas todavía hoy. Silvia. Yo, un poco al hilo de lo que decía Román Rodríguez, o sea, es verdad que en Madrid hay muchos peros siempre a la reforma del REF, hay dificultades para que entiendan el REF canario, pero creo que habría que hacer un poco autocrítica, porque los partidos políticos en Canarias utilizan muchas veces el REF como elemento político, batalla política, no porque tú no le defiendes adecuadamente, no porque yo lo hago mucho mejor, no porque tal, y no van todas a una en esa pelea, en esa defensa del REF canario en Madrid, creo yo. Y ahora, por ejemplo, tenemos lo del impuesto de sociedades, esa armonización fiscal al 15% que se va a cargar de un plumazo la C Canaria, y aquí no se está haciendo tampoco mucha batalla política de todos a una, ¿no? Vamos a defender lo nuestro, como muy bien decía Román Rodríguez. Pero vamos a ver, primero yo quiero poner en valor, por ejemplo, la unanimidad del Parlamento. Yo llevo en el Parlamento de Canarias como 20 años y no conozco ninguna resolución que no haya sido unánime en defensa. Sí, pero estamos hablando de Madrid. Claro, pero en Madrid son otros López, por eso he dicho... Sí, pero los canarios siguen siendo los mismos. Pero los que van allí en nuestra representación son los que se tienen que batir el cobre, son los que tienen que defender a esta tierra. Pero no lo hacen de forma unánime, no eso lo es cierto. Efectivamente, por eso hay que pedirle responsabilidades. Usted estuvo 4 años en Madrid y dígame
qué ha conquistado para esta tierra, qué solución, qué medios económicos, qué modificaciones del REF. Entonces, a esto sí que hay que pedirle responsabilidades, sin duda ninguna. Pero yo creo que el mundo académico, los medios de comunicación, la opinión que pueda haber organizada en Canarias, los empresarios, los asesores fiscales, nosotros no hemos presentado nunca ninguna enmienda sin que la vean los asesores fiscales. Porque saben, porque entienden, porque son expertos en la materia y siempre les pedimos la última opinión e incluso las enmiendas, la última redacción nos las hacen las asociaciones. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. El problema es que hay que tener la fuerza en las Cortes Generales para que estas cosas que pedimos, que son razonables y que están referidas esencialmente a los incentivos a la inversión, se respeten. Y luego peleamos por dinero para la pobreza, por dinero para el agua de riego, por dinero para el transporte de mercancías. Y ahí hemos consolidado en este proyecto de ley de presupuesto en tramitación casi 2.000 millones de euros que si no existiera REF no estarían dirigidos a Canarias. Y no son privilegios, son compensaciones para ser más iguales a los ciudadanos y empresas continentales. Yo quiero saber, si me permite, ¿qué opina Salvador Miranda? Bueno, yo creo que no debemos perdernos en detalle, ni ofrecer una imagen a la ciudadanía de que esto no avanza, cuando lo que ha ocurrido en la evolución histórica es que hay un avance claro. Por eso tenemos que ir de nuevo a la filosofía. Y la filosofía es la que nos cohesiona en Canarias, también nos cohesiona en Madrid y hemos visto cómo nos cohesiona en Bruselas. Apelando a esa filosofía se ve un claro avance en el tiempo. Nosotros veníamos de no ser una región ultraperiférica, cuando se incorpora lo de la región ultraperiférica el avance ha sido espectacular y respecto a Madrid, pues con Madrid tenemos siempre algún tiquismiqui, pero el avance ha sido notorio y con la pandemia los 1.144 millones que llegaron a Canarias en plena pandemia ha reforzado el tejido empresarial y es uno de los hitos que en el futuro explicaremos en Canarias sobre qué significó el régimen económico y fiscal. Ángeles. Sí, señor Miranda, es evidente, ¿no? El desarrollo de Canarias, eso no es indudable, ¿no? Pero aún así soportamos unos altos índices de desigualdad, de pobreza y de exclusión. Se ha hablado de que el REF es una ley que debe actualizarse y que debe renovarse. ¿Hacia dónde debería ir? ¿Es posible que el REF mejore, aminore esta desigualdad? Bien, el régimen económico y fiscal, lo que no hemos llegado a abordar en la sociedad canaria es si queremos que sea o no el auténtico fuero de los canarios. ¿Por qué? Porque si es el auténtico fuero de los canarios, no solo se puede limitar a una parte económica y a una parte fiscal, sino tiene que incorporar algo más. Si ese algo más la sociedad lo discute y se incorpora, entonces tendremos un REF que sirva mejor a la ciudadanía y que no es tanto lo que se pueda lograr desde el punto de vista práctico, pero sí en aras a esa filosofía. Hay sectores que se sienten no representados en el REF, muchas veces por falta de déficit o por falta de conocimiento, pero otras veces porque hay resquemores y siempre lo que se dice es que el régimen económico y fiscal está hecho para los empresarios. No, en esta evolución que se remonta a 1507 no está hecho para los empresarios, está hecho para la sociedad. Lo que dice usted es que quizás falte algo más en esa amalgama filosófica que es el REF, falta ese debate para consolidar como el auténtico fuero de los canarios. Preguntas breves. Cosme García comentaba antes el tema de la inseguridad jurídica, que yo creo que es la clave de que el REF no acabe de arrancar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque es verdad, existe una norma, pero siempre Madrid interpreta de la forma más restrictiva posible, ¿no? Con lo cual luego igual hay que devolver las ayudas, los incentivos, todo. Y luego la sombra esta de paraíso fiscal, ¿no? Que todavía hay gente que ve quizás el REF, o bueno, los incentivos, la CEC, la RIC, todo esto como si fuera, pues eso, instrumentos de un paraíso fiscal, ¿no? No sé. Bueno, primero, evidentemente esto no es un paraíso fiscal, ni se parece, ni queremos ser un paraíso fiscal. No es nuestro objetivo debe ser compensar nuestra desigualdad. Estamos a una distancia del continente que supone unos sobrecostes para todas las empresas, para todos los ciudadanos
del archipiélago y lo que hace falta es poner mecanismos de compensación. Tenemos un elenco de mecanismos de compensación que funcionan, el diferencial del IGIC, las ayudas al agua, la luz, etcétera, etcétera, que funcionan bien. Tenemos otros mecanismos a la inversión y a la creación de empleo, como es el propio de la Reserva para Inversiones o la deducción por inversiones, inclusive la deducción del cine y en todas sus modalidades, que también funcionan, pero le falta algo, y en mi opinión lo que le falta es que toda la sociedad pueda ser partícipe de forma directa de ello. Y una de las formas sería, la Reserva para Inversiones es un mecanismo en el cual alguien gana dinero, una empresa, un empresario, un autónomo, y ahorra parte de ese dinero y lo destina a invertir en Canarias. Pero ¿por qué no vemos luego la consecuencia de generar más empleo y no lo vemos en...? Sí se genera, pero el potencial de la suma de los empresarios y de los autónomos sigue siendo limitado. ¿Por qué no todos los ciudadanos, los funcionarios, los trabajadores por cuenta ajena, por qué no pueden dotar también, siempre y cuando se destine a crear empleo y a generar actividad? Yo tengo una respuesta a esto, evidentemente. ¿Y por qué no se puede? Porque hay que financiar la sanidad, la educación, las carreteras, la cultura y el deporte. Vamos a ver. Nosotros hemos logrado, y está muy bien porque son 500 años de historia y en esta etapa, digamos, moderna del REF, lo primero, un diferencial fiscal que antes les cuantificaba que si nosotros pagáramos los tipos del IVA en Canarias, no se recaudarían 1.900 millones un buen año, se recaudarían más de 6.000 millones. Si no tuviese ningún impacto. Si no tuviera ningún impacto. Bueno, pero quiero decir que es muy importante para sentar base social al REF que quien se beneficia de ese diferencial fiscal es el común, cualquier ciudadano. Cuando va a un restaurante, cuando se mueve en el archipiélago, tiene una imposición indirecta que es 1/3 de España y 1/3 de Europa. Pero no estaría mal que los ciudadanos de a pie también pudiéramos invertir Pero claro, en el pequeño problema y participar es que en la sociedad. Los impuestos son los que permiten financiar la sanidad. Estamos ahora discutiendo una ley de presupuestos y una parte de lo que gastamos la aportamos los que aquí vivimos y otra parte se transfiere de los impuestos que pagan el resto de los españoles, porque hay una transferencia de renta muy importante de los que no tienen reserva, de los que no tienen incentivos, pero solidariamente financian nuestros servicios públicos. Por lo tanto, preservemos el diferencial fiscal, que no se toque nunca, porque yo creo que la gran conquista. En segundo lugar, garanticemos que los programas económicos del REF, de las leyes de presupuesto que este año se tramita, son 2.000 millones. Todos los incentivos fiscales juntos a la inversión, aunque se lleven todos los palos los empresarios. Porque hay una perversión en el análisis que hace que parece que esto del REF sea un asunto solo de empresarios para enriquecerse. Y esto es inexacto y es injusto. ¿Se sienten, Agustín, y ya para terminar? No, pero eso es injusto. ¿Se sienten así? Pero bueno, todo eso es menos de la mitad de los programas REF del próximo año. La seguridad jurídica ha sido nuestro gran problema, ¿no? La Agencia Tributaria Canaria debería tener más competencia sobre la interpretación. Agustín, esa es la solución. Y esa es la clave. Esa es la clave. Porque al final hay menos fraude cuando tú tienes más cerca la inspección, no hay más fraude y además comprendes mejor la necesidad de tributar y te quejas menos de la imposición, ¿no? Yo creo que eso es básico, ¿no? Los empresarios se sienten absolutamente perseguidos con el REF y eso yo creo que no hay más que verlo. Estamos negociando unas medidas buenas para incentivar la economía, para generar empleo, para generar actividad, y luego eso lo negociamos con Economía. Canarias hace una buena labor, unánime en el Parlamento de Canarias, pero ahí te está esperando la Agencia Tributaria Española reinterpretando lo que tú has pactado y recuperando lo que has dejado de pagar por esos incentivos con los intereses correspondientes y a veces con la sanción correspondiente. Una herramienta que nos afecta a todos, a unos más que a otros parece, bueno, a todos en general, pero a unos parece que más que a otros. Entiendo o me gustaría que la sensación que se haya quedado de este programa, que ya casi finaliza ya, haya sido el del entendimiento y de que la sociedad conozca poco a poco, cada vez más, en qué consiste nuestro régimen económico y fiscal y sobre todo que cada vez sea más cercano a nosotros también en el día a día. Bien, muchísimas gracias a todos los compañeros periodistas y a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en este programa especial dedicado a este REF que cumple 50 años, nada más y nada menos. Nosotros volvemos la semana que viene porque Canarias asume la presidencia del Consejo Político de las Regiones Ultraperiféricas y el debate de la ONU se traslada a Bruselas. Allí entrevistaremos al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y vamos a analizar la importancia también de nuestro papel en ese Consejo. Les esperamos la semana que viene.